gusto y un privilegio nuevamente estar sirviendo a nuestro Dios, ¿sí? Qué bueno que es poder compartir su palabra con los hermanos, qué bueno que es poder estudiar su palabra y poder saber también un poco lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y quería compartir acá en Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el final. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 9. No finjan amar a los demás, eh, ámenlos de verdad, dice. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, que vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Qué hermoso pasaje que Pablo nos escribe acá en Romanos. Sinceramente, Pablo les está hablando a los romanos. El capítulo 12 empieza hablando sobre los dones que el Señor les ha dado a sus hijos, que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos ha dado dones para que nosotros podamos utilizarlos de la mejor manera para honrar a nuestro Dios y también honrar a los hermanos. Ahí a partir del versículo 9, o todo el capítulo podríamos decir, que es como una guía que el Señor nos deja a través de Pablo, de cómo debemos comportarnos, ¿sí? Nosotros como cristianos, cómo debemos comportarnos ante los hermanos, ante la iglesia, pero también ante el mundo, ante las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen a Cristo. Por eso es tan importante el testimonio de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo nos estamos comportando fuera de la iglesia, fuera de nuestra casa, en nuestro trabajo, en los lugares cuando salimos, porque verdaderamente es como un espejo para que el que esté afuera pueda ver que tenemos algo diferente, que somos diferentes, que el Señor nos ha cambiado, ¿no? Que el Señor nos ha dado una nueva vida, un nuevo pensamiento, una nueva manera de vivir. Y Pablo acá nos da un montón de consejos, un montón de cosas de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos vivir, pero también de cómo debemos reaccionar ante el mundo, ante las críticas tal vez, ante las burlas tal vez. El último pedacito en el pasaje, en el capítulo, versículo 21, donde dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Importante no pagar mal por mal, lo dice
también antes en un versículo. Es lo que tendemos nosotros como seres humanos, como pecadores que somos. Siempre a veces queremos devolver la bofetada como la recibimos. Cuando el Señor nos pide que demos la otra mejilla, cuando el Señor nos pide que no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. Algo difícil, ¿sí? Difícil para todos, porque somos seres humanos, porque a veces nos dejamos llevar por el enojo, por la ira, y sinceramente nos cuesta devolver ese bien por más que recibamos el mal. Pero bueno, el Señor nos ha dado también la capacidad de poder soportar estas cosas, siempre y cuando estemos a cuentas con Él, en oración, en ruego, como dice acá en la palabra, que podamos ese tiempo tener con el Señor cada día, y eso va a ir forjando nuestra mente, nuestra manera de actuar con los demás, ¿no? Con la gente, especialmente con los que no conocen al Señor. Porque está bien, los que conocemos al Señor entre nosotros, la Biblia también, el Señor nos dice que debemos ayudarnos, que debemos ser hospitalarios, que debemos eh, ser buenos unos con otros. Pero también uno con nuestras actitudes a veces predicamos mucho más que con las palabras. Debemos tal vez hablar menos y actuar más en consecuencia de lo que la palabra nos dice, ¿no? Poder expresarnos con nuestras actitudes para que el que está afuera, para el que no conoce, pueda notar que Dios es real, que es verdadero y que algo tenemos que, que ellos no lo tienen, pero para bien, ¿no? Que ese algo que nosotros tenemos no nos hace más que ellos, sino que nos hace diferentes, y que sea algo como para que ellos se puedan contagiar de eso que nosotros tenemos y que anhelen también tenerlo, ¿sí? Y eso es Dios, eso es el Espíritu Santo, eso es el Señor que tenemos dentro nuestro que, nos, eh, que nos alienta cada día, que nos ayuda, que, que nos hace entender también de que somos pecadores, de que necesitamos de Dios, que no por conocer a Cristo somos mejor que aquel que no lo conoce, sino que verdaderamente necesitamos cada día arrepentirnos, cada día dejar los deseos de la carne, como dice Pablo también, y tener ese deseo espiritual, tener ese deseo de poder servir y de poder seguir al Señor, de poder cambiar las cosas que el Señor nos pide que cambiemos, porque al leer su palabra el Señor nos confronta a cada momento, el Señor nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos responder, o si no tenemos que responder a veces en diferentes situaciones. Así que, sinceramente, cuando leía este pasaje de Romanos 12, me venía a la mente un montón de cosas. O sea, leyéndolo, es una guía perfecta para el cristiano, para el que conoce la palabra, porque nos dice cómo debemos comportarnos, nos dicen cómo debemos actuar. Versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. La honradez del cristiano, ¿no? Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, les dice Pablo a los romanos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré los que se merecen, dice el Señor. Esa fe debemos tener, esa fe de que el Señor tomará venganza, y no porque nosotros nos alegremos de que le vaya mal a aquel que hace el mal, ¿no? Sino que el Señor está sobre nosotros y está pendiente y sabe lo que nos pasa y sabe lo que necesitamos, sabe lo que no tenemos y lo que sí tenemos y lo que tenemos que cambiar. Así que es hermosa esta palabra, es muy alentadora, por lo menos
para mí fue muy alentadora al leerla, al escudriñar, al poder saber lo que el Señor nos manda, ¿no? Así que, queridos hermanos, esto es lo que el Señor me ha puesto en el corazón y sinceramente quería compartirles esto, ¿no? Que el Señor sabe todas las cosas, que el Señor conoce todas las cosas. Así que en este tiempo que no podemos juntarnos en la iglesia, como siempre decimos, como siempre leemos ahí en el grupo, que la iglesia sigue adelante, ¿sí? Que las cuatro paredes que tenemos ahí en el templo no es la iglesia en sí, sino que es el lugar donde nos reunimos, pero sí la iglesia somos nosotros, hermanos. Así que quería dejarles esta palabra para que también podamos reflexionar y nada, que sigamos también meditando y orando, como dice acá en el versículo 12, ¿sí? Del capítulo 12, la última parte. Primero el capítulo dice, el versículo, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades, dice, y sigan orando. Y es lo que hacemos en esta noche, en la reunión de oración. Sigamos orando, hermanos, por la situación, por el país, por los que nos gobiernan, por la iglesia, ¿sí? Por los hermanos, por cada uno, siempre estemos pendientes en oración. Así que, hermano, bueno, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que el Señor les bendiga grandemente.